mucha atención por sobre todo al contenido que preparamos para ustedes. Y vamos a arrancar ya dándole la bienvenida a nuestro primer invitado, porque tengo el gusto de recibir nuevamente al doctor Marcos Medina aquí en el estudio. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, Katiuska, muchas gracias por la invitación, un placer compartir con toda la audiencia. El gusto es nuestro, doctor. Gracias, como siempre, una vez más por participar, por venir, también acompañarnos aquí en el canal de la producción, doctor. Bueno, como te decía antes de arrancar, la idea es que puedas hacernos una evaluación, ¿verdad?, desde tu lugar, desde tu experiencia también dentro del rubro, sobre todo por los cargos también que mantenés y que tuviste ya a nivel país, de la realidad por la que atraviesa la ganadería, la producción pecuaria nacional. Y un dato muy importante, o no menor, o una pregunta también que nos hacemos: ¿podemos crecer dentro del sector aún sin aumentar el hato ganadero, aún sin aumentar la cantidad de cabezas de ganado? Definitivamente esa es uno de los grandes desafíos que no solamente tiene la ganadería en Paraguay, sino la ganadería a nivel global. Hay una tendencia que es, diría yo, difícil de contrarrestar. El hato bovino a nivel global está disminuyendo. Hay diversos factores, cuestiones que tienen que ver con las extensiones de tierra, con la disponibilidad de agua, con la disponibilidad de mano de obra, en fin. Lo cierto es que a nivel global el hato bovino está disminuyendo. Y Paraguay no es la excepción. Nuestro hato bovino ha venido disminuyendo por diversas causas. Y por otro lado tenemos la necesidad de aumentar la producción. Entonces, quizás muchas veces se vincula volumen, cantidad de cabeza con producción, que es una relación lógica, pero se pierde de vista el hecho de que podemos ser más eficientes y con la misma cantidad de ganado podemos producir más. Y en ese sentido, cuando analizamos lo que pasa en el Paraguay, vemos de que nosotros estamos con el vaso medio lleno. Con el hato actual, estamos en una producción cercana si tomamos el indicador de la cantidad de terneros por hembras en edad reproductiva, estamos alrededor del 52-53% según datos de Senaxa. Entonces, tenemos aún mucho por crecer. A ver, si ponemos esto, si nuestro hato ganadero fuera una fábrica de producción de motos o camisas, esa fábrica podría producir 100 motos o camisas y sin embargo está produciendo la mitad. Es decir, tenemos aún espacio para seguir produciendo más. La siguiente pregunta es: ¿cómo hacemos para producir más? Y ahí viene el desglose de lo que sucede en la estructura productiva. Nosotros tenemos un segmento de productores altamente tecnificados que han hecho muy buen trabajo y que nos han posicionado como uno de los mayores exportadores de carne del mundo. Eso es indudable, indiscutible. Esos productores representan el 2% de los productores y que durante los últimos 40 años recibieron políticas públicas de asistencia técnica, de investigación, asistencia crediticia y por supuesto otras políticas públicas en el marco de la sanidad animal. Después de 40 años ese segmento, ese 2% de productores despegó. Hoy ese segmento ya no necesita, entre comillas, de un Estado que les brinde todo esto o de políticas públicas. Ahora, tenemos un 98% de productores que hoy no tienen políticas públicas de asistencia técnica, asistencia crediticia, innovación, tecnología, y es un segmento, partiendo de los medianos, aquellos que, haciendo una división, aquellos que tienen menos de 1000 cabezas para abajo, hoy básicamente son los más ineficientes por la falta de conocimiento y tecnología. Si nosotros subiésemos 10% la tasa de destete, 10 kilos el peso de destete y 1% el rendimiento, estaríamos aumentando a nivel global entre un 10 y 15% nuestra producción actual con el mismo hato. Entonces, ese es un gran desafío que se tiene, porque existe como una especie de percepción dentro mismo de la cadena de valor de que
ya no hacen falta políticas públicas. Cierto, no hacen falta políticas públicas en el 2% de los productores. Para hay un 98% que sí requieren de esa asistencia. Pero, doctor, muchas veces se habla, te escucho atentamente también, porque cuando hablamos de Ato específicamente vemos una tendencia que viene en retroceso desde aquella última cifra de 14 millones de cabezas que tuvimos una vez. Luego ya hemos bajado. Y muchas veces se ve también eso como algo negativo o como que las cosas no se están haciendo bien. Sin embargo, vos nos planteas también como una solución diferente a la que comúnmente estamos acostumbrados, que es aumentar el Ato o tratar de aumentarlo. Sí. De hecho, cuando vemos los números y nos basamos en los datos que nos ha pasado el Censo Agropecuario Nacional en el 2022, nosotros hemos mejorado nuestra eficiencia. El indicador que hablábamos anterior, la tasa de procreo, cantidad de terneros sobre hembras en edad reproductiva, 10 años atrás estábamos en torno al 47%, hoy estamos en torno al 53%, mejoramos nuestra eficiencia. También hemos mejorado otros indicadores como el peso de faena, y hay una serie de indicadores que muestran una mejora en la eficiencia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué disminuye el Ato? Primero tenemos las cuestiones exógenas o de mercado. El sector ganadero está siendo presionado por otros rubros. Tierras que eran tradicionalmente ganaderas, hoy están pasando a otros rubros. Usemos el ejemplo del Ñembucú. En la época que yo estaba como estudiante y por mucho tiempo se decía que el Ñembucú era zona ganadera, que eran tierras marginales que solamente podíamos hacer ganadería. Hoy se hace arroz. Entonces la ganadería está siendo presionada y desplazada en muchos casos. Lo mismo pasa en zonas como Misiones, Cazapá, Guairá, donde están entrando otros rubros, tanto agricultura como forestación, y también están presionando a la ganadería. Entonces, lo que vemos es una tendencia a que la ganadería vaya migrando hacia el Chaco. O sea, en el Chaco realmente estamos aumentando el Ato, pero estamos en la oriental sí hay una disminución, y en la suma y resta a nivel país hay una disminución. Eso sería serían las cuestiones exógenas de mercado. Después tenemos las cuestiones intrínsecas, donde incluimos el clima, las últimas inundaciones, sequías que hemos sufrido en los últimos 5 años, definitivamente han impactado en la eficiencia productiva, y el Ato ha disminuido. A eso también se agrega quizás los precios que por bastante tiempo estuvieron por debajo de las expectativas de los productores. Entonces hubo una suma de factores que han disminuido, que han impactado para la disminución del Ato. Ahora, hoy estamos en un escenario muy favorable a nivel mundial, a nivel de precios. Entonces eso nos pone ante un escenario en donde debemos apuntar a mejorar la eficiencia. Ahora, vuelvo a reiterar, aquellos productores tecnificados, que representan del 2% de los productores, quizás están con viento a favor. Los menos tecnificados también están con viento a favor, pero es un viento mucho más calmo, porque no tienen conocimiento, no tienen tecnología, no tienen innovación, no tienen asistencia crediticia, y entonces están, digamos, en un crecimiento, están en un sistema productivo aún muy tradicional y empírico que no les permite mejorar su eficiencia. Doctor, mencionabas también al inicio que la tendencia o lo que podemos ver actualmente es que no solamente en Paraguay, sino también en otros países del mundo, el Ato está bajando. El caso de Argentina, por ejemplo, nos comentaba un productor que habían perdido como 2 millones de cabezas más o menos. No sé si ese dato ya está finalmente confirmado o no, pero se estaba manejando esa cifra, ¿verdad? Nosotros nos asustamos de repente cuando vemos los registros de Senaxa una vez que termina también el primer periodo de vacunación y vemos una baja y decimos, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Porque hay una tendencia que viene mostrándonos que hay un descenso ya no de ahora, sino hace varios años. Sí, bueno, esa misma tendencia ocurre en grandes productores, como en el caso de Estados Unidos cuando está con el Ato bovino más bajo su historia. En Brasil también hay una tendencia a disminuir el Ato. Entonces,
Estos dos mercados, que son muy importantes en la producción y en la exportación, al bajar su oferta con una demanda que está en aumento, vemos los precios que hoy está teniendo la carne. O sea, ese es un efecto directo del estancamiento de la oferta, el aumento de la demanda, entonces los precios se están disparando a nivel global. Entonces, tenemos ese gran desafío. Como te decía, por muchísimo tiempo hubo una política pública de transferencia de conocimiento. Nosotros tenemos en el país muchísimo conocimiento, tenemos una escuela paraguaya de producción animal de las mejores, nosotros tenemos mucho que enseñar al mundo. Sin embargo, ese conocimiento está encapsulado en un pequeño grupo de productores y lo que necesitamos es de que ese conocimiento pase al mayor contingente de productores. El segmento, solamente el segmento, empezando por los medianos y yendo para abajo, el segmento de los medianos representa el 7% de los productores y aproximadamente el 12% del hato bovino. Ese segmento es un segmento con el que se puede empezar a trabajar, que digamos en un análisis de activos tiene muchísimos activos, tienen tierra que vale mucho, tienen animales que valen, pero producen muy poco. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no tienen la tecnología, no hay suficiente, no hay una política pública de transferencia de conocimientos, no hay una política pública de acceso a crédito. Entonces, al no tener crédito, no hay inversiones, al no haber inversiones, no hay eficiencia productiva y tenemos el efecto que estamos marcando. Y hablabas también del Chaco, doctor. El Chaco se ha convertido, bueno, de hecho que siempre fue una zona muy importante para lo que hace a la ganadería también, inclusive cuando ocurrió todo este tema climático, las inundaciones, el desborde por ende de caminos, nos hablaban que más del 60% de la carne que va a frigoríficos es justamente del Chaco. Se ha convertido realmente en una zona demasiado importante. De hecho, el Chaco hoy es la principal zona de producción de novillos de exportación. Alto Paraguay es muy significativa en eso porque se convirtió, el núcleo de producción de novillos de exportación es Alto Paraguay, con una infraestructura paupérrima que hoy se está sufriendo. Sin embargo, lo que se ha conseguido ha venido de la mano de inversiones en el sector privado, que ha invertido, como digamos, no solamente en infraestructura, sino también en tecnología y conocimiento. En el Chaco se está concentrando la ganadería de los grandes productores y los medianos productores. La ganadería de los pequeños y los micros se concentra en la región oriental. Entonces, el Chaco es una zona predominantemente ganadera, si bien también ya está sufriendo la presión de algunos rubros agrícolas principalmente que lo presionan. Sin embargo, la tendencia en los siguientes años va a ser que el Chaco se convierta en nuestra principal, que de hecho ya va a seguir siendo la principal zona de producción de carne del país, y la región oriental va a concentrar a los pequeños y a los microproductores. Básicamente va a ser producción de cría, claro, con algunas excepciones, pero esa es la forma que se está organizando el sistema. Y hay también un proceso de intensificación muy importante, en donde los productores están apostando a ganar más kilos de carne en menos tiempo a través de la incorporación de suplementos en la última etapa productiva, y eso también está marcando una diferencia importante. Pero reitero, eso es en un pequeño grupo de productores que sí tienen un gran volumen de producción, por eso impactan mucho, pero hay un gran grupo de productores que aún requieren de que se llegue hasta ellos con el conocimiento necesario para que produzcan más y mejor. Doctor, como siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente el día de hoy. Muchísimas gracias, un gusto siempre compartir con ustedes.